Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En el video de hoy, que es el primer video de la última clase del semestre, vamos a estudiar el problema del vendedor viajero. Vamos a ver métodos exactos de cómo se puede solucionar y también algunas de las heurísticas más populares y más eficientes para abordar el problema. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 7, clase 2, video 1. Problema del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero se puede plantear de la siguiente manera. Dada una lista de ciudades y las distancias entre ellas, ¿cuál es el recorrido que visita cada ciudad una vez y luego regresa a la ciudad de origen y que minimiza la distancia total recorrida? Dentro de las estrategias clásicas para resolver este problema, existen dos grandes familias. Primero está la familia de los métodos exactos, que buscan obtener la solución mínima teórica del problema, que funcionan racionalmente bien para instancias euclidianas y que son limitados frente a variantes del problema. Es decir, si empezamos a agregarle nuevas restricciones al problema, los métodos exactos se vuelven cada vez más ineficientes. Por otra parte están los métodos heurísticos, que permiten encontrar soluciones buenas en tiempos reducidos y que son populares por su eficiencia, simpleza y flexibilidad. Estos métodos naturalmente no garantizan optimalidad. Partamos entonces viendo algunos métodos exactos para el vendedor viajero. Un primer enfoque exacto para la solución de este problema consiste en convertirlo en una red acíclica sobre la cual podemos resolver un problema de rutas mínimas. Este es el enfoque que nosotros estudiamos en el capítulo de rutas mínimas. Sobre esta misma línea, también es posible aplicar programación dinámica para hacer una búsqueda ordenada de las rutas que podríamos utilizar, eliminando los casos que se duplican y haciendo una búsqueda más bien organizada. Otro enfoque, completamente distinto, consiste en formular un problema de optimización sobre un grafo Gn,A, que va a ser completo y dirigido, con costos C sub A. Si definimos XA como la variable binaria que representa si un arco está siendo utilizado o no en el tour de la solución, el objetivo del problema se puede plantear como minimizar los costos totales del tour. El dominio del problema va a corresponder al conjunto de tours factibles. ¿Cómo entonces podemos indicar que los X sub A tienen que formar un tour que visita todos los nodos de nuestra red? Miremos una solución cualquiera, como la que se ilustra acá. ¿Qué se debe cumplir a nivel de nodos para que esta solución sea válida? Si ustedes van y miran cualquiera de estos nodos, se pueden dar cuenta que todos ellos son visitados por exactamente un arco y que de todos ellos emana exactamente un arco del tour que estamos construyendo. Y esto lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. La suma para un nodo i dado de todos los arcos que salen de él, eso implica sumar todos los j en n, dado que la red es completa, tiene que ser 1. Es decir, uno de los arcos que sale tiene que ser utilizado. Y esta restricción de acá es análoga, pero en el sentido de entrada. Podemos construir entonces el modelo agregando la restricción de grado y también agregando la condición de binariedad de nuestras variables. Eso nos queda minimizar entonces la función objetivo que describimos, sujeto a la conservación de flujo, es decir, en cada nodo entra un arco, en cada nodo sale un arco. Y además estamos exigiendo que los nodos son utilizados o no utilizados, que las variables son binarias. Este modelo está incompleto, porque todavía puede aceptar soluciones que no conforman un tour válido. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros podemos construir una solución del problema donde en todos los nodos entra exactamente un arco, sale exactamente un arco y a pesar de eso nuestra solución no es un tour que visita todas las ciudades? Les voy a dar un par de segundos para que ustedes lo piensen. Comerciales. Sin sorteos, sin cupones y sin dinero para bailar, para divertirse, para pololear. Veamos un ejemplo de cómo esto puede ocurrir. Fíjense en esta solución de acá. Ustedes pueden revisar fácilmente que todos los nodos son efectivamente visitados por un arco y que de cada uno de ellos sale exactamente un arco, pero a pesar de esto, esta es una solución que no nos permite hacer un recorrido visitando todos los clientes de la red porque hay componentes desconectadas en nuestro tour. En otras palabras, existen subtours. Nosotros necesitamos entonces una forma de impedir que los subtours aparezcan en nuestra solución. ¿Cómo podemos hacer esto?
en el lenguaje de un problema de optimización. ¿Cómo podemos construir una restricción idealmente lineal que impida que esto suceda? Miremos una solución con subtours y concentrémonos en un subtour en particular. Llamemos S a los nodos de un subtour. ¿Cómo podemos impedir entonces que aparezca un subtour en este subconjunto en particular? ¿Sí? Este es un desafío un poquito más acotado que el anterior. Queremos una restricción que nos impida el subtour S en particular. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos formas de enfrentarlo. Veamos una primera. Si S posee una cantidad dada de nodos, ¿cuántos arcos pueden estar contenidos dentro de él en la solución sin formar un ciclo? ¿Sí? Si ustedes toman, por ejemplo, este conjunto con 3 nodos, ¿cuántos arcos ustedes pueden dibujar contenidos dentro de este conjunto sin formar un ciclo? Esto es algo que ustedes ya saben, así que se los doy inmediatamente, sin comerciales. La solución de este problema es que lo más que podemos hacer es construir un árbol adentro del subconjunto S, y ese árbol va a tener tantos arcos como el número de nodos menos 1. Por lo tanto, para todos los subconjuntos S de nuestra red, nosotros podemos imponer esta restricción. Esta restricción dice que cualquier subconjunto S que nosotros miremos no puede tener más arcos que los que habría en un árbol que conecta todos los nodos de este subconjunto. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta restricción y la agregamos en nuestro problema para todos los subconjuntos S que nosotros podemos construir, esta restricción nos permite garantizar que no van a aparecer subtours en nuestra solución. ¿Qué problema presenta ocupar esta restricción? Como les decía recién, esta restricción hay que imponerla una vez por cada subtour que se pueda formar en nuestra red. ¿Y cuántos subtours, cuántos subconjuntos nosotros podemos seleccionar en nuestra red? Esa cantidad es de orden exponencial. De hecho, es del orden de las 2 a la n, donde n es el número de nodos. Por lo tanto, tenemos que inventar otra forma de resolver el problema. Sabemos que podemos ocupar restricciones para impedir subtours, pero sabemos que son demasiadas como para llegar y ponerlas en el problema. ¿Qué hacemos? Algo que ustedes saben de optimización también. Podemos relajarlas y después ir agregándolas al problema en la medida de que nuestras soluciones nos muestren que un subtour en particular está siendo violado. Entonces los vamos a ir impidiendo uno por uno, iterativamente. Podemos notar dos detalles también de la forma en que están construidas estas restricciones. La primera es que considera solo subconjuntos de n, pero no permite que el subconjunto sea n completo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es un, comillas, subtour que cubra los n nodos, ¿cierto? No podemos prohibir el tour que visita a todos los clientes. Y segundo, ustedes pueden notar de que la cardinalidad del subconjunto la estamos limitando entre 2 y n-2, cuando en realidad nosotros también podríamos haber planteado esta restricción para el caso de subconjuntos de tamaño 1 y subconjuntos n-1. Pero la verdad es que ustedes pueden darle una vuelta y llegar a la conclusión de que esos casos son innecesarios porque ya están cubiertos por el modelo. En particular, el caso de cardinalidad 1 equivale a las restricciones de grado que nosotros definimos antes. Quedan ustedes invitados, por supuesto, a verificar este hecho y a tratar de entender por qué es, y si no, lo discutimos en el curso de ruteo de vehículos. La restricción de eliminación de subtours también puede ser, alternativamente, planteada de la siguiente manera. ¿Qué es lo que dice? Dice que si nosotros sumamos todos los arcos que nacen en el conjunto S y terminan en el conjunto complemento de S, entonces al menos uno de esos arcos tiene que aparecer en nuestra solución. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que si nosotros dibujamos un corte en cualquier lugar separando los nodos en dos mitades, siempre va a haber un arco que cruza ese corte en nuestro tour. De hecho, esta forma de plantear la restricción de eliminación de subtour puede ser hasta un poco más intuitiva que la anterior, y en la práctica son relativamente equivalentes. Ninguna de las dos va a dominar sobre la otra, y de hecho se puede probar que matemáticamente implican lo mismo. El problema del vendedor viajero, entonces, podemos formularlo como un problema de programación entera de la siguiente forma: minimizar los costos totales de los arcos que aparecen en el tour, sujeto a unas restricciones que implican la conservación de flujo, implican que el tour tiene que entrar una vez a cada nodo y salir una vez de cada nodo. Estas restricciones de acá, que implican la eliminación de subtours y que su cantidad es proporcional a 2 a la n, lo que no es muy conveniente. Y por supuesto las restricciones de binariedad de nuestras variables.
En el caso no dirigido también es posible formular el problema del vendedor viajero haciendo ligeras modificaciones. En este caso, lo que nosotros exigimos es que cada nodo toque a dos arcos de la solución porque ya no hay dirección, ya no hay entrada ni salida en los nodos. Y para la restricción de eliminación de subtours, escribimos acá la versión corte, que es la más fácil de interpretar, y estamos diciendo que en cualquier lugar donde dibujemos un corte tiene que haber por lo menos dos arcos cruzándolo, dado que no existe dirección. Ya no hay un arco que avanza ni que retrocede en el corte, decimos que hay dos arcos cruzando cualquier corte que nosotros dibujemos en nuestra red. El método de los planos cortantes es una técnica entonces para lidiar con, por una parte, el problema de la cantidad de restricciones de subtour con las que estamos trabajando y por otra parte, con la incomodidad que implica que nuestra solución tenga que ocupar solo variables enteras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una técnica de relajación donde vamos a olvidarnos de las restricciones de eliminación de subtour y vamos a olvidarnos también de las restricciones de binariedad de nuestras variables. Y después, en cada iteración del problema, lo que vamos a hacer es una de dos cosas: detectar un subtour violado y incorporarlo de nuevo en nuestro modelo para volver a resolver, o en algunos casos vamos a encontrar otros tipos de cortes válidos que vamos a estudiar más adelante, los que sigan conmigo en Flujo en Redes, y incorporarlos para también hacer que nuestra solución se vaya aproximando gradualmente a la solución entera que estamos buscando. Este método fue desarrollado por Danzig, Fulkerson y Johnson en 1954 precisamente para resolver un problema del vendedor viajero entre las capitales de los estados contiguos de Estados Unidos. Este método fue desarrollado por Danzig, Fulkerson y Johnson en 1954 para resolver un problema del vendedor viajero planteado sobre las capitales de los estados contiguos en los Estados Unidos. Es decir, este método de los planos cortantes, que en algún momento empujó la frontera del conocimiento y estuvo en la vanguardia de cómo nosotros sabemos resolver problemas de programación entera, proviene del interés que generaba ya en esos años el problema del vendedor viajero. Acá hay una nota en la revista Newsweek del año 1954 cubriendo la noticia del tour óptimo determinado por Danzig, Fulkerson y Johnson. Veamos entonces un ejemplo o una intuición al menos de cómo funciona el método de los planos cortantes. El primer paso consiste en plantear y resolver la relajación lineal del TSP, es decir, del problema del vendedor viajero, que no considera restricciones de eliminación de subtours, conocido como la relajación lineal de grado. Y ese problema es el que está acá. Noten que estamos planteándolo en su versión no dirigida para este ejemplo. Tenemos la función objetivo, que es trivial, sujeto a esto de acá que se conoce como la restricción de grado, y por eso esto se llama la relajación lineal de grado. Esto dice que todos los nodos tienen que tener grado 2. Y estamos diciendo que las variables ahora son continuas entre 0 y 1. Entonces resolvemos este problema sobre la instancia de los Estados Unidos de Danzig, Fulkerson y Johnson. Entre paréntesis, este ejemplo está tomado del libro In Pursuit of the Traveling Salesman Problem de William Cook, libro cuya lectura recomiendo enfáticamente, sobre todo a quienes van a tomar el curso de ruteo más adelante conmigo. Partimos por notar que hay algunos arcos acá rojos y algunos negros. ¿Por qué está dibujado de esta manera? Bueno, dado que el problema es una relajación lineal, no todas las variables x y j van a tomar valores enteros, entonces necesitamos considerar que algunas variables van a tomar valores distintos que 1. En este caso, si ustedes se fijan, los arcos rojos valen 1,5, lo cual es consistente con nuestras restricciones de grado. Si nosotros miramos, por ejemplo, este nodo de acá, en este nodo de acá hay un arco con valor 1, tocándolo, y hay dos arcos con valor 1,5, entonces 1,5 más 1,5 más 1 es 2. Se cumple la restricción de grado y ustedes pueden verificar que eso es cierto para todos los nodos de esta red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que se tiene que hacer ahora es buscar un subtour. Evidentemente ahí arriba hay una isla de nodos, por lo tanto eso es un subtour, y lo eliminamos. ¿Y cómo lo eliminamos? Agregando la restricción de eliminación de subtour correspondiente al subconjunto S, que es esa que está ahí. La escribimos en formato corte porque probablemente es la más fácil de interpretar, ¿cierto? Estamos diciendo que en el corte que separa el conjunto S del resto del grafo tiene que haber
por lo menos 2 arcos, o que la suma de los arcos que cruzan ese corte tiene que ser por lo menos 2. Agregamos esta nueva restricción y volvemos a resolver. Y obtenemos una solución que es la que se muestra acá. Noten que lo que antes era un subtour ya no lo es. Si ustedes dibujan ese mismo corte, cruzan 2 arcos rojos y uno negro, lo que suma exactamente 2. Tenemos que buscar un nuevo subtour para eliminar, y ahí adentro hay una isla súper visible, así que vamos y la eliminamos de nuevo. Entre paréntesis, esto es de verdad lo que hicieron Danzig, Fulkerson y Johnson cuando resolvieron este problema y que está todo debidamente reportado en el paper que les muestro acá al lado. Agregamos la restricción, resolvemos de nuevo y obtenemos una nueva solución. En este momento podemos seguir buscando subtours y a pesar de que acá pareciera que no hay subtours violados, la verdad es que sí lo hay. Pero esto es un buen momento para discutir si podemos buscar una forma más eficiente para detectar subtours violados. ¿Por qué? Porque no siempre los subtours van a ser una isla de nodos. A veces van a estar escondidos por culpa, les adelanto, de los arcos que no valen 1. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿A qué equivale la suma de los X y J de un corte cualquiera? ¿Sí? ¿Qué son los arcos de un corte en esto de acá? Por ejemplo, ¿qué pasa si dibujamos ese corte de ahí y definimos como S al conjunto de la izquierda y como S' al conjunto de la derecha? Miremos la restricción de eliminación de subtours en formato corte. La restricción de eliminación de subtour en formato corte nos dice que la suma de los arcos de un corte tiene que ser mayor o igual que 2 para cualquier lugar que nosotros lo miremos en la red. En este caso, este corte de acá tiene valor 1. Por lo tanto, este corte de acá representa un subtour violado. Uno puede tomar este conjunto S y agregar una restricción para eliminar esto de acá, que a pesar de que está conectado con el resto de la red, sigue siendo un subtour desde el punto de vista de las restricciones, que eso es lo que nos importa. Nosotros queremos en este momento encontrar una restricción que esté violada para agregarla al modelo y volver a resolver y llegar a otro lugar. Entonces hacemos eso y obtenemos una nueva solución y podemos seguir iterando con esta idea. ¿Cómo podemos nosotros encontrar entonces si es que existe un corte que viola la restricción de subtours? Nosotros necesitamos encontrar algún corte que valga menos que 2. Si queremos resolver la pregunta de si existe algún corte que valga menos que 2, lo que podemos hacer es buscar el menor de los cortes. Y esto ya debería olerles a algo conocido. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el menor de los cortes de una red? Ocupando el teorema de flujo máximo mínimo corte. Veamos cómo funcionaría esto en otra solución. Esto de acá es otra solución intermedia del problema. Esto es efectivamente una de las soluciones a las que se llega después de aplicar una y otra vez la eliminación de subtours. Entonces, ¿cómo podemos saber si en esta solución existe alguna restricción de subtour violada? Lo que podemos hacer es resolver un problema de flujo máximo entre 2 nodos alejados. Después vamos a precisar un poco ese detalle. Y vamos a tomar los valores de los flujos de X y J, obviamente como capacidades, porque nos interesa encontrar un corte de menor valor tomando estos valores de X. Por lo tanto, los tenemos que interpretar como capacidades para que funcione esto como un flujo máximo. Entonces, pongamos la S en una esquina y la T en otra esquina. Y tratemos de resolver un problema de flujo máximo entre S y T. Evidentemente, acá ustedes podrían ocupar rutas aumentables, Ford-Fulkerson, cualquiera de los algoritmos que hemos visto en clases. Pero en esta instancia en particular ustedes se pueden dar cuenta de que pueden mandar una unidad de flujo por allá abajo. En este lugar se ve obligada a bifurcarse un poco, pero puede volver a encontrarse acá y después de aquí en adelante puede llegar hasta T. Podemos mandar una unidad por abajo y por arriba también. Podemos notar que podemos hacer una cosa similar. Podemos separar el flujo por esos caminos, pero después reencontrarlo acá y llegar hasta T. Por lo tanto, nosotros podemos garantizar que como hay un flujo máximo de 2 entre S y T, o ni siquiera, que como se pueden mandar 2 unidades entre S y T, nosotros sabemos que todos los cortes ST de este grafo poseen capacidad mayor o igual que 2. Por lo tanto, como el flujo máximo entre S y T es 2, como cualquier corte ST va a tener capacidad menos 2, nosotros podemos concluir que en esta solución no puede haber ningún subtour
que deje separado a S de T. Eso no es exactamente lo mismo que decir que en esta solución no hay subtours. Lo que tenemos que hacer es construir algún tipo de algoritmo que llame más de una vez flujo máximo para poder definitivamente descartar que haya un subtour en cualquier lugar de esta red. ¿Cuántos y cuáles son estos problemas de flujo máximo que debemos resolver para demostrar que en esta red no existe ningún corte con capacidad menor que 2? Ese problema se los dejo abierto, propuesto para que ustedes lo discutan en el foro del curso. Pasemos entonces ahora a ver algunos métodos heurísticos de solución para el vendedor viajero. En muchas ocasiones el enfoque de solución exacto puede no ser la opción más conveniente para resolver el problema. Primero, porque el tiempo de solución crece en forma exponencial con el tamaño de las instancias. Y segundo, porque normalmente existe un trade-off entre el tiempo de solución y la calidad que obtenemos. No siempre vale la pena buscar la mejor solución, incluso si es posible hacerlo. Para construir soluciones entonces buenas, bonitas y baratas, lo que vamos a hacer es aplicar diversas heurísticas de solución. Y existen dos tipos básicos de heurísticas. Existen más, pero vamos a concentrarnos en dos tipos básicos de heurísticas. Por un lado están las heurísticas de construcción, que construyen una solución para el problema que estamos resolviendo, y existen las heurísticas de mejora, que buscan formas de mejorar soluciones que ya conocemos. Por lo general, la estrategia entonces es combinar estos dos tipos de heurísticas. Ocupar una heurística de construcción para generar soluciones y ocupamos una heurística de mejora para encontrar mejores soluciones a partir de las soluciones construidas inicialmente. Existen muchas formas de construir una solución heurística para el problema del vendedor viajero. En la clase de hoy vamos a ver dos de las más sencillas. La primera se conoce como el vecino más cercano y yo esperaría que con el puro nombre varios de ustedes ya sean capaces de entender de qué se trata. Y también existen las heurísticas de inserción. Partamos entonces por definir el vecino más cercano. La idea consiste en, partiendo desde un nodo arbitrario, siempre visitar a continuación el nodo más cercano que no haya sido todavía visitado. El vecino más cercano uno podría pensar de verdad que es lo más fácil que nosotros podríamos aplicar para resolver el problema. Yo sospecho que el vecino más cercano es la heurística que ocuparía una paloma para recoger migas en el suelo. Esta heurística seguramente algunos de ustedes la han aplicado al resolver cotidianamente problemas del vendedor viajero, sobre todo cuando la cantidad de puntos a visitar no es tan alta. Si ustedes están manejando el auto y están llevando a sus amigos para sus respectivas casas, es muy probable que se vean tentados siempre de a continuación llevar a la persona que está más cerca de donde estamos. En problemas sencillos, en instancias sencillas, esto suele entregar soluciones decentes, pero cuando se complica un poquito el problema, esta heurística empieza a ser cada vez más mala. Veamos con una ilustración cómo se puede aplicar esta heurística entonces. Supongamos que queremos visitar todas las capitales marcadas en este mapa. Supongamos que las distancias son simplemente distancias de línea recta entre los puntos, las que nos interesan. Y supongamos que nuestro tour comienza en Lisboa. Podría partir en cualquier nodo porque tiene que volver al nodo donde comenzamos, por definición del problema del vendedor viajero. Entonces, estamos en Lisboa, escaneamos nuestras opciones y nos damos cuenta inmediatamente que el vecino más cercano para visitar es el nodo 2, Madrid. Y así seguimos adelante, siempre visitando el próximo nodo más cercano del que estamos actualmente y que todavía no hayamos visitado. En este caso, seguiríamos con el nodo 13, 14, 15 y así. En algún momento podemos llegar a nodos donde hay casi un empate, pero revisamos los datos y vemos que nos conviene movernos al nodo 12 desde donde estamos. Y así seguimos adelante hasta en algún momento completar un tour completo. La distancia total de esta solución es de 3.999. Estos no son kilómetros, estos son solamente
las coordenadas arbitrarias que yo ocupé en Excel para modelar este problema, pero el costo es 3.999. Esta solución obtenida por la heurística es un 12% peor que la solución óptima que yo encontré por mis medios y que voy a compartir con ustedes en Ruteo de Vehículos. ¿Qué oportunidades evidentes de mejora presenta la solución que construimos recién? Ustedes deberían ser capaces de mirar esta solución y darse cuenta rápidamente de que no puede ser óptima, ¿cierto? De que puede ser mejorada. ¿Cómo? Partiendo de la observación de que si tenemos lugares donde las rutas se cruzan, nosotros podemos descruzarlas y obtener una mejor solución. Esto proviene del hecho de que esta instancia, por estar planteada sobre un mapa, debería satisfacer la desigualdad triangular. Si una instancia satisface la desigualdad triangular, siempre podemos mejorarla descruzando los arcos que se encuentren cruzados. La explicación de por qué desigualdad triangular implica eso es súper sencilla, pero se las voy a regalar a ustedes para quien quiera escribirla en el foro por un puntito. Veamos ahora otro tipo de heurísticas, las heurísticas de inserción. Y la idea de las heurísticas de inserción es comenzar con un subtour pequeño y después agregar sucesivamente nodos a este tour en la posición que resulte más conveniente con distintos criterios. Algunos de los criterios más comunes para esto corresponden a la inserción del nodo más barato, es decir, de todos los nodos que actualmente no están en el tour, buscar cuál es el que sería más barato incorporar en el tour, suponiendo que además lo incorporamos en forma óptima. Otro criterio es simplemente, de todos los nodos que ya hemos visitado, elegir el más cercano y después ver en qué lugar nos conviene insertarlo en el tour. Otro criterio que es un poco contraintuitivo porque parece ser una mala idea, pero efectivamente funciona bastante bien, como les voy a mostrar ahora, es la inserción del nodo más lejano. Es decir, de todos los nodos que hemos no visitado, escogemos el que se encuentra más lejos de todos los nodos que ya visitamos. Va a quedar mucho más claro con la ilustración. El último criterio sería simplemente escoger aleatoriamente. Esto lo podemos hacer cuando lo que nos interesa es construir varias soluciones para alimentarlas en las heurísticas de mejora que vamos a ver un poco después. Veamos con el mismo ejemplo cómo podríamos construir un tour para este problema ocupando el criterio de inserción del nodo más lejano. Partimos de un nodo arbitrario, en este caso va a ser nuevamente el nodo 1. Seleccionamos ahora el nodo más lejano, el 21, y lo incorporamos en el tour actual. Y nos queda esto. Ahora volvemos a repetirnos la misma pregunta. ¿Cuál de todos estos nodos no asignados es el que está más lejos del 1 o del 21? Ese es el nodo 4 y lo incorporamos a la ruta. Volvemos a preguntar, ¿cuál es el nodo más lejano? En este caso ahora de el 1 o el 21 o el 4. La respuesta en ese caso sería el nodo 18. Esto de acá, por supuesto, hay que revisar los datos del problema porque al ojo también podría haber sido 17, pero bueno, revisando los datos del problema es 18. Y incorporamos 18 en el tour. ¿Y dónde lo incorporamos? Entre medio de 1 y 21, obviamente. Seguimos escogiendo nodos. El próximo nodo más lejano es el nodo 12. Y acá que ya llevamos algunos nodos incorporados en el tour, voy a aclarar una duda que todos los semestres alguien me hace en clases. Y es que este concepto de cuál es el nodo más lejano no siempre les queda tan claro, pero a mí la forma en la que a mí me gusta al menos responder esta pregunta es convertirla en otra pregunta más fácil de interpretar. ¿A qué distancia vives tú de una estación del metro? Tu respuesta no es ¿a cuál estación? Tú entiendes perfectamente que la pregunta consiste en ver cuál es la estación que yo tengo más cerca y esa es mi distancia. Entonces ahora, si yo le pregunto a la sala de clases completa, ¿quién de ustedes es el que vive más lejos del metro? Cada uno va a calcular cuál es la distancia de la estación más cercana que tiene y entre todos esos números vamos a elegir el mayor. Podríamos pensar en que esto es una especie de max-min. Es el máximo de la mínima distancia de cada uno de los nodos no visitados todavía. Bien, entonces 12 es el nodo más lejano. ¿Cómo sabemos dónde lo incorporamos en la ruta? Ya no es tan evidente como en los casos anteriores. De hecho, podemos insertarlo entre medio del nodo 1 y 18 y entre medio del nodo 1 y el nodo 4. Así que estamos obligados a mirar los costos de los distintos arcos involucrados y hacer una comparación. Y la comparación que hay que hacer es mirar el efecto en la distancia total del tour. La primera opción sería agregar este arco al tour, agregar el arco 354 al tour y eliminar el 668. Por lo tanto, el efecto neto en este caso sería un aumento de costo o de distancia de 80 unidades.
Miramos la otra opción y vemos que el efecto que tendría sería 106, por lo tanto queda claro de que la opción 1 es la más conveniente y podemos ingresar el nodo 12 a nuestro tour en ese lugar. Podemos repetir este procedimiento una y otra vez y ustedes se pueden dar cuenta de que nunca se formaron cruces. Eso es una propiedad de esta forma de construir los tours. Si uno hace inserción del más lejano, no debería llegar a soluciones con cruces, al menos con instancias euclidianas. La distancia total de esta solución es 3951, menor que lo que obtuvimos con el vecino más cercano, pero todavía lejos de ser óptima. Veamos entonces ahora cómo podemos mejorar las soluciones que ya aprendimos a construir. Vamos a ver una de las heurísticas más populares para diseñar rutas y para evaluar muchos otros tipos de problemas enteros en realidad, que se conocen como K-opt, que consiste en hacer intercambios. Lo que hace esta heurística es evaluar movidas que eliminan K-arcos y que los reinsertan en una nueva posición que cierra el tour en forma válida. Si se encuentra una mejora con esta movida, se hace el cambio y repetimos esta búsqueda hasta no mejorar más la solución. Por ejemplo, acá tenemos una movida tipo 2-opt, donde teníamos una ruta que cruzaba estos dos arcos y que si los descruzamos la mejoramos. Es decir, las operaciones de descruce de arcos se pueden también interpretar como movidas 2-opt. ¿Son todas las movidas 2-opt descruces de arco? No. Quedan ustedes invitados a encontrar un ejemplo donde esto ocurra. Aunque si ponen atención al ejemplo que vamos a ver después, quizás van a encontrar uno naturalmente. Partamos de la solución que les entrego acá. Y la vamos a mejorar usando movidas 2-opt. Entonces, dijimos, los cruces de arcos son naturalmente movidas 2-opt que podemos hacer para mejorar la solución. Miramos esos dos arcos de ahí y los descruzamos y llegamos a esto. Esto de acá todavía tiene cruces, pero es mejor que la solución que teníamos recién. Miramos otro lugar donde hay una movida 2-opt a hacer y la hacemos, mejorando nuevamente el costo de la solución. Seguimos buscando oportunidades. Ahí tenemos otro par de arcos que si los eliminamos y los ingresamos en esta forma, volvemos a reducir los costos del tour. En este momento, no podemos seguir mejorando la solución ocupando 2-opt. Hemos convergido a un óptimo local. Pero nosotros podemos también aprovechar esto para ilustrar movidas del tipo 3-opt, donde se cambian 3 arcos de posición. Por ejemplo, si nosotros miramos esos 3 arcos de ahí, ¿dónde creen ustedes que los vamos a reincorporar? Comerciales. Y un cassette con la mejor música del mundo. Y un cassette grabado con la mejor música del mundo. Esta semana Ritmo Tropical. Volvemos de comerciales. La forma de reconectar la red después de eliminar estos 3 arcos es esta. Y esta solución tiene un menor costo que la que teníamos antes. Hacemos otra movida tipo 3-opt. En este caso vamos a eliminar esos 3 arcos que están ahí en rojo y los vamos a reconectar de esta manera. Tenemos esos 3 arcos de ahí, los reconectamos así. Y llegamos a una situación donde podemos aplicar una última movida 2-opt y llegamos a la solución óptima del problema original. ¿Sí? Esto de acá es un ejemplo de cómo la movida 3-opt es más potente que la movida 2-opt, pero como te implica revisar tríos de arcos, tienes que hacer más revisiones y es más lenta de operar al mismo tiempo. Y también sirve para mostrar de qué manera con puras movidas 2-opt en algún momento nosotros podíamos convergir en un óptimo local, pero que para destrabarnos podíamos recurrir a operaciones un poco más poderosas, como es la operación 3-opt. Los algoritmos de permutación son sencillos de programar y suelen encontrar muy buenas soluciones, lo que los hace muy atractivos en la práctica. Cabe notar que la solución a la que convergen estos algoritmos puede variar dependiendo del orden en que se efectúan las permutaciones. Sobre el efecto de 2-opt y de 3-opt en instancias euclidianas, que son las que están en la mitad de aquí arriba en la tabla, podemos notar que siempre, evidentemente por definición, mejoran el resultado de las heurísticas de construcción, que son estas 3 filas de arriba. ¿Sí? Acá tenemos, no son heurísticas que hemos visto en la clase de hoy, pero Greedy, Clark y Wright, que la vamos a estudiar en la próxima clase, pero que también se puede adaptar para el vendedor viajero. Y esta de acá de Christofides, que también veremos en ruteo de vehículo en realidad. Pero la cosa es que tenemos algunas heurísticas de construcción que son todas mejores que las que vimos recién en todo caso. Y ellas las podemos mejorar aplicando búsquedas locales y acá ustedes ven el porcentaje que en promedio
la solución en la que se converge está sobre, no el óptimo, pero sí una cota inferior del problema que hace el papel del óptimo para no tener que resolver en este experimento instancias gigantescas. La cosa es que la calidad de la solución mejora drásticamente cuando aplicamos 2opt y 3opt. Comparen estas soluciones de arriba con estas soluciones de abajo, ¿sí? 2opt es aproximadamente 2 veces mejor que cualquiera de las heurísticas de construcción que tenemos aquí arriba. Acá hay distancias aleatorias que no son euclidianas y la verdad es que en estas instancias pasan cosas raras. No es lo que vamos a ver en este curso, lo podemos discutir en el próximo curso, ¿sí? Pero 2opt y 3opt tienen un efecto considerable en la calidad de las soluciones. También esta tabla de acá yo se las comparto porque a mí me parece particularmente interesante la lección que podemos sacar de acá. En esta tabla lo que se hace es un experimento donde se toman soluciones construidas en forma aleatoria, o con un vecino más cercano, o con un greedy, o con un Clarke y Wright, y son resueltas usando 2opt y 3opt. Y acá ustedes pueden ver que el resultado final no es necesariamente mejor entre más complicada la heurística de construcción que estemos usando. En particular, Clarke y Wright es una heurística que es más compleja que el vecino más cercano, que como yo les decía recién, es lo más trivial que podemos construir. Y el vecino más cercano, si lo estamos usando solo para construir una solución inicial que después vamos a mejorar con nuestras heurísticas de mejora, puede entregar eventualmente mejores puntos de partida, ¿sí? Esto es algo de acá que no podemos llegar y generalizar, pero sí nos dice una lección que para mí es re importante, que importa mucho más tener una buena búsqueda local, tener buenas heurísticas de mejora, que tener buenos puntos de partida para resolver el problema del vendedor viajero y en general para resolver problemas de ruteo. Con eso entonces terminamos la clase de hoy, aunque en realidad no la clase de hoy, sino que el primer video de la clase de hoy. Así que nos vemos en un par de minutos en el próximo video. ¡Hasta pronto!